Hola a todos, soy Yolanda Cantón, responsable de la asignatura Herramientas básicas para análisis espacial y aplicación de la teledetección para el seguimiento de los ecosistemas, y vamos a iniciar la asignatura con una introducción a la geoinformación que corresponde al tema 1 de nuestro programa. Para conocer y gestionar los recursos naturales es crucial disponer de datos con referencia geográfica o datos espaciales que describan dichos recursos. Los datos espaciales o datos geográficos proporcionan información acerca de qué, dónde y cuándo ocurren cosas sobre la superficie terrestre, es decir, aportan información geográfica o geoinformación del planeta donde vivimos. La teledetección y los sistemas de información geográfica o SIG sirven para adquirir y procesar datos espaciales y permiten abordar diversas cuestiones relacionadas con la administración de los recursos ambientales y naturales, la producción de alimentos y seguridad alimentaria, la vigilancia de las zonas costeras, la desertificación, la diversidad biológica, la energía o el impacto de los cambios climáticos. ¿Cómo representamos el mundo real? Al observar el espacio que nos rodea, tendemos a reconstruirlo en nuestra mente. Prueba de nuestra poderosa imaginación espacial es la existencia de los mapas. Los mapas son una representación gráfica del mundo real en los que se representan entidades espaciales discretas que hemos distinguido sobre su superficie. A la izquierda tenemos una fotografía aérea en color de una parte de la superficie terrestre y a la derecha tenemos un mapa topográfico elaborado a partir de la misma, donde se han representado las entidades espaciales discretas reconocidas. Unas veces las entidades son reales, o sea, se pueden observar sobre la superficie terrestre, pero otras las entidades son construcciones abstractas, es decir, no son objetos directamente observables sobre la superficie terrestre, por ejemplo, los tipos de suelos o la delimitación de provincias. Además de esta noción discreta del espacio, también se producen fenómenos espaciales que cambian de forma continua en el espacio. Esto implica que los fenómenos ocurren con un valor, magnitud, razón o densidad que varía con su localización en el espacio, como las precipitaciones, altura del terreno o la densidad de población. Aquí tenemos ejemplos de mapas elaborados con entidades abstractas. A la izquierda se muestra la distribución espacial de una entidad abstracta física continua, como es la temperatura de la región andaluza en España, y a la derecha encontramos una entidad abstracta política, como serían los ecosistemas con interés para la conservación en Andalucía. El proceso de la geoinformación comprende una serie de tareas que deben desarrollarse con una secuencia específica. En la figura se observan las etapas del proceso de geoinformación. En primer lugar, la representación del mundo real se basa en datos adquiridos sobre el terreno. Estos datos son almacenados en bases de datos que nos permiten el procesamiento necesario para obtener los resultados requeridos. El almacenamiento de los datos y su procesamiento depende del desarrollo de modelos de datos y modelos espaciales que en último término son los que permiten representar el mundo real. En ocasiones, los datos pueden incorporarse a partir de otras bases de datos ya existentes, que pueden ser consideradas como la infraestructura de la información geográfica. Por último, los resultados obtenidos deben ser evaluados, lo que implica comprobar que la descripción obtenida se corresponde efectivamente con la realidad. Este último paso se denomina validación y completa el ciclo del proceso de tratamiento de la información geográfica. Las representaciones del mundo real son inexorablemente una simplificación de una realidad extremadamente compleja y se deben basar en modelos que mantengan características comunes con la realidad que representan.
Los modelos pueden ser de diferente tipo. El modelo más familiar son los mapas. Un mapa es una representación miniaturizada del mundo real. Es una representación bidimensional, estática y visualizada a una escala determinada. Las fotos se corresponden a mapas del siglo XIII y siglo XIV. A la izquierda tenemos un mapa chino y a la derecha un mapa medieval del Mediterráneo. Los más conocidos son los mapas analógicos, en los que el almacenaje de datos se consigue mediante su representación gráfica y la representación se lleva a cabo a una escala determinada. Actualmente, la cartografía se ha transformado en cartografía digital. La función de los mapas ha cambiado y su utilidad se centra en la visualización de la información, perdiendo su función de almacenamiento de información que ha pasado a las bases de datos. La representación de la escala, además, puede modificarse. Otra clase importante de modelos son las bases de datos espaciales, que se trata de un tipo específico de base de datos que almacenan representaciones de fenómenos geográficos del mundo real. Están diseñadas de forma que permiten la representación de la información que contienen manteniendo su localización geográfica. Además de tener capacidad para almacenar una gran cantidad de datos, tienen una serie de funciones que les confieren ventajas respecto a los mapas. Las bases de datos pueden almacenar cualquier tipo y número de datos. Es frecuente que una base esté compuesta por diversas tablas, cada una de las cuales almacena datos de distinta naturaleza, como vemos en la figura. El diseño de la base de datos debe contemplar el número de tablas que la forman, el tipo de información que contiene cada una de ellas y la forma en que se encuentran relacionadas estas tablas, estableciendo el esquema de la base de datos. Otro aspecto importante es que las bases de datos espaciales deben almacenar la información sin escala y esta debe ser elegida en el momento de su visualización. No obstante, es necesario incluir la precisión de la información geográfica que contienen. Aunque tienen muchas características comunes, los términos de base de datos espacial y SIG no son sinónimos. El primero se centra en las funciones relacionadas con la capacidad de almacenar datos, mientras que los SIG deben incluir además capacidad para operar con los datos espaciales. Tanto los mapas como las bases de datos son considerados modelos estáticos, pues se representan el estado de una variable en un determinado momento del tiempo. Normalmente, los cambios que se producen en el mundo real no son fácilmente reconocibles en estos modelos. Los modelos dinámicos son los que se desarrollan dirigidos a alcanzar ese objetivo, detectar los cambios que se producen en un lugar, qué hay, qué ha cambiado o qué habrá. Los modelos dinámicos son más complejos que los estáticos, necesitan mayor potencia de cálculo y herramientas matemáticas más complejas, pero permiten alcanzar una de las funciones más importantes de los SIG, la simulación o capacidad para predecir los resultados de un cambio introducido en el mundo real. Vamos a analizar ahora la relación entre la información espacial y el proceso de teledetección. El término teledetección, derivado del inglés remote sensing, hace referencia en sentido amplio a la instrumentación, técnicas y métodos usados para la observación de la superficie terrestre, normalmente mediante la adquisición de imágenes desde una posición distante de esta superficie. La teledetección parte del principio físico de la existencia de una perturbación o energía electromagnética que el sistema observado, que sería la superficie terrestre, produce en el medio, la cual es susceptible de ser registrada y almacenada con la instrumentación adecuada, serían los sensores, y posteriormente es interpretada. El paralelismo que tiene la teledetección con el proceso de geoinformación es la adquisición de información a través de sensores, el almacenamiento en imágenes, el análisis de la información a través del tratamiento de imágenes, transformaciones, clasificaciones, etc. y la salida de la información mediante visualizaciones e incorporaciones
en sistemas de información geográfica. Una de las ventajas de la teledetección es que constituye una observación multiescala y permite una perspectiva global. La escala es un aspecto clave en el análisis espacial y resulta crucial tanto para el correcto tratamiento e interpretación de la información como para la comprensión de la organización y procesos que se producen sobre la superficie terrestre. Necesitamos contar con información a diferentes escalas, o lo que es lo mismo, con diferente nivel de precisión que permita estudiar desde aspectos concretos, en lugares concretos, hasta procesos globales que afectan a la totalidad de la superficie terrestre. Los sistemas actuales de teledetección ofrecen un amplio rango de cobertura espacial y de nivel de detalle, desde sensores con una resolución espacial que permite trabajar a escalas locales hasta los de ámbito global. Además, es posible establecer relaciones entre las escalas y extender las observaciones locales a ámbitos más amplios, aunque es necesario para ello ser muy cuidadoso en la extrapolación. La teledetección espacial es una de las pocas fuentes de información propiamente global, ya que los sistemas orbitales de los satélites permiten adquirir información en condiciones comparables en la práctica totalidad del planeta. Esta dimensión global resulta trascendental para comprender los grandes procesos que afectan a la vez a extensas regiones de la Tierra, como el calentamiento del planeta, el deterioro de la capa de ozono o los procesos de desertización, que solo pueden entenderse bajo esta perspectiva global. Un ejemplo de este tipo de análisis global ha sido el que ha permitido interpretar correctamente el fenómeno meteorológico del Niño, que produce alteraciones en las precipitaciones en amplias superficies del planeta con un retardo temporal importante. La imagen representa la productividad de los ecosistemas, los marinos en términos de concentración clorofílica y los terrestres a través del índice de vegetación NDVI. Otra de las ventajas de la teledetección es la frecuencia de adquisición de la información, es decir, la escala temporal. Las características orbitales de los satélites permiten adquirir imágenes repetitivas de la superficie terrestre en condiciones comparables, lo que resulta idóneo para abordar estudios multitemporales. Esto permite obtener el mismo tipo de información de un mismo lugar cada determinado tiempo, lo que posibilita la comprensión de determinados procesos dinámicos, facilita su seguimiento y permite su modelización o predicción. En este sentido, la teledetección resulta actualmente imprescindible, ya que ninguna otra técnica permite obtener información espacial con la adecuada resolución temporal debido a los altos costes económicos y de tiempo. Así, permite la representación de procesos que se desarrollan a una velocidad muy diferente. La imagen de la izquierda corresponde a las alteraciones meteorológicas que se producen en el fenómeno del Niño, y a la derecha observamos un proceso de deforestación en la Amazonía.